Muchísimas gracias por continuar con nosotros acá en Revista al Día, pero es momento de que hablemos de temas económicos. Esta mañana vamos a estar abordando el tema de los pros y los contras en cuanto a la inversión extranjera acá en nuestro país. Para eso me acompaña el licenciado Luis Núñez, él es economista y nos va a estar ayudando con respecto al tema. Bienvenido a Revista al Día, ¿cómo está? Gracias, bien, muy bien, aquí en este ambiente navideño. Súper bonito, ¿verdad? Ya se siente ese aire navideño, las luces. Por lo menos, momento para reflexionar, para pensar y para reencontrarse. Sobre todo con Dios, con todo eso. Creo que sí, es importante. Se siente ese ambiente. Es momento de hacerlo. Es momento de hacerlo, pero bien, bueno, vamos a hablar de economía, ¿no? Estamos en inversiones. Exactamente, pero para eso es importante saber por qué Nicaragua se ha vuelto un atractivo, un destino para todos los extranjeros, los empresarios que quieren venir a Nicaragua e invertir en nuestro país. Mira, si nos abstraemos de la crisis, digamos que este año la crisis ha sido, este año y el año pasado, pues, la inversión extranjera ha caído estrepitosamente, pues, de 1.500 millones en 2017, según datos oficiales, ¿verdad?, de Pro Nicaragua, a 1.000 prácticamente en el año pasado, y este año más o menos anda por los 500 y 600, es decir, una caída bastante importante, pero eso es una situación coyuntural. Y con lo que me preguntabas realmente, ¿cuál es lo positivo? ¿Por qué Nicaragua es atractiva para la inversión? Y eso es muy importante que no perdamos de vista eso. Si nosotros se resuelve todo esto, Nicaragua tiene varios atractivos para la inversión extranjera. Número uno, que desde hace casi, digamos, llevamos unos 15 años, Nicaragua tiene ya acuerdos comerciales muy importantes. Uno de ellos es con Estados Unidos. El Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos ha convertido el país en un atractivo para las inversiones, para instalarse aquí y luego exportar hacia Estados Unidos, el mercado más grande del mundo, el más atractivo, el más importante. También tenemos tratados de libre comercio con Centroamérica, México, algunos países de Sudamérica. Entonces eso hace que las inversiones sean atractivas, ¿verdad? Eso ha traído, y Nicaragua ha tenido una tasa de crecimiento hasta 2017 bastante, ha sido una de las más dinámicas de Latinoamérica, ¿verdad?, con crecimiento bastante alto. Entonces, eso es lo que hace atractivo la inversión en Nicaragua. Además de eso, las inversiones en turismo, por ejemplo, que venían también repuntando, eran inversiones bastante importantes porque Nicaragua tiene muchos atractivos turísticos, sobre todo, no solamente porque tenga playa bonita, sino lo variado que tiene Nicaragua, y realmente hay todo un tema, hay un tema a desarrollar, ¿verdad?, que todavía Nicaragua no ha logrado aprovechar esa posibilidad de diversificarse desde el punto de vista turístico. Tenemos también inversiones en maquila que, bueno, esas solo generan mano de obra, pues. Exactamente. Lo que quería comentarle también, licenciado, es de que hasta el 2017 se estaba teniendo bastante inversión extranjera. Sí. Por la crisis en nuestro país. Vimos que de alguna manera disminuyó, ya se estaban cerrando empresas, ya era más que obvio que no iban a venir empresarios de otro país a querer invertir a nuestro país, pero sobre todo tiene que ver mucho con, como nosotros decíamos, cuáles son, cuál es la ventaja de que ellos vengan a invertir. Sabemos de que genera empleos de alguna manera, ¿no? Podemos hablar de las maquilas, que son la zona franca, y que sabemos que hay muchas personas, la mayoría de que están con un empleo como genera empleo. Claro, entonces la maquila, el principal impacto es que genera empleo. Exacto. ¿Verdad? Son alrededor, creo, si no me equivoco, 120,000 personas, creo que las que emplean. Y lo importante de las maquilas también en este contexto es que todas las variables con las que trabaja están fuera de la crisis. Es decir, ellos trabajan por ejemplo, con Estados Unidos. Ellos tienen que entregar productos a ellos, y eso le da cierta estabilidad al sector. ¿Ya? Eso le da bastante estabilidad. Sin embargo, en términos generales, nuestra inversión, pues como mencionaba, Pro Nicaragua registra hasta el 2018 1.055, si no me equivoco, millones, después de tener en 2017 1.500 millones. Y este año estas ya son fuentes extraoficiales, más o menos apuntan a una caída de por lo menos el 50 o 60% de las inversiones, y quizás más, dado la situación que llevamos ya 2 años de recesión. Y habría que ver cuáles son las proyecciones para el próximo año, que no son tan buenas. Pero lo importante, como decía, es no perder de vista
el atractivo que va a seguir teniendo Nicaragua si las cosas, por ejemplo, se lograsen resolver, ¿verdad? Porque realmente aquí ha venido mucha inversión, muchas empresas invirtieron, si bien es cierto, muchas de ellas están congeladas, pero son inversiones importantes. Ahora bien, hablando con respecto a las ventajas de que los empresarios, los extranjeros vengan a invertir a nuestro país, ¿cuál es la desventaja? ¿La parte legal también la podemos incluir en este tema? Claro, mira, hay ventajas, como decíamos, ya hablamos algunas de las ventajas, pero también hay desventajas. Una de ellas es precisamente la mano de obra. Nuestra calidad de mano de obra, nuestra educación, tenemos gente que tenemos serios problemas desde el punto de vista educativo, desde el punto de vista de la calidad de los trabajadores. Entonces creo que en ese sentido esa sí es una desventaja competitiva que nosotros tenemos, por ejemplo, con respecto a Costa Rica, con respecto a El Salvador o Guatemala, que tienen unos mayores niveles y por eso la inversión que ellos logran atraer es de mayor calidad, ¿verdad? Ellos tienen mayor calidad en ese sentido. Cuando usted habla de calidad, ¿se refiere al trabajo que esté realizando la persona? Claro, es trabajo especializado, ¿verdad? Trabajo especializado. Por ejemplo, un ejemplo, yo me acuerdo una vez que se construyó un centro comercial aquí en Nicaragua y las calidades, las especificaciones, se tuvo que traer mano de obra, obreros, de afuera para trabajar. Entonces yo me pregunto, por ejemplo, estamos hablando de un canal interoceánico, pues vamos a ver ahí un caso ideal, digamos. O sea, aquí no hay para hacer frente desde el punto de vista de mano de obra. Aquí toda la mano de obra tendría, todos los ingenieros, los especialistas, etcétera, los tendrían que traer de fuera. Entonces, de esta manera, no se le está generando empleo a la persona que está acá en Nicaragua, sino que tenemos que traer gente de afuera. Toda esa gente que emplea las maquiladoras que tenemos actualmente son realmente empleos, digamos, son obreros. Pero no podemos aspirar, por ejemplo, a una mayor tecnología, traer empresas de tecnología de fuera para capacitar, porque no tenemos suficiente mano de obra capacitada. Habría que entrar en un proceso de capacitación, de educación, y realmente ahí es donde tenemos un primer pegón, ¿verdad? Para una inversión de más calidad. Es decir, aquí están viniendo inversionistas fuertes, también están invirtiendo millones de dólares, también, no es, pero lo que necesitamos también es una mayor inversión precisamente en eso. Esa es una de las partes que realmente se ha manejado históricamente. O sea, no es un problema de ahorita, sino es un problema histórico, ¿verdad? Nosotros tenemos que apuntar la apuesta en educación. Ya si queremos ver una expresión real de la importancia de la educación, lo tenemos ahí, en la calidad de nuestra inversión. Ese es un punto. Licenciado, ¿verdad? También hablar un poco acerca de la seguridad. El extranjero que viene a invertir a nuestro país debe de tener seguridad de que acá, al momento de poderse instalar, de poder tener una empresa y decir, yo necesito generar dinero acá en Nicaragua, ¿qué seguridad a mí me da Nicaragua para poder establecerme acá como una empresa estable y que no voy a tener pérdidas también con respecto a eso? Claro, mira, la seguridad es un término bastante relativo porque, bueno, podemos hablar de una seguridad en cuanto a que los inversionistas están tranquilos, a diferencia, por ejemplo, de otros países donde hay una enorme inseguridad, tienen que andar con un tremendo aparato de seguridad, tienen que estar pendientes de eso cuesta dinero también, ¿verdad? Esos riesgos se pagan. Pero cuando hablamos también de seguridad jurídica, seguridad de la inversión misma, Nicaragua ofrece seguridad, sin embargo, algunos inversionistas demandan un marco legal mucho más sólido en ese sentido, ¿verdad? Que ellos permitan que su inversión esté protegida. O sea, a ellos les interesa más que la seguridad personal, según algunas encuestas que se hicieron en el pasado, más que la seguridad personal, la seguridad jurídica de su inversión, ¿verdad? Que su inversión esté garantizada. Y eso, por ejemplo, algunos países como por ejemplo Costa Rica o el mismo Guatemala, en el caso de Guatemala, por ejemplo, decía, bueno, yo tengo mi casa, una fortaleza en mi casa, pero yo estoy seguro que el tipo de seguridad que yo tengo aquí sobrevive cualquier tipo de cambio de gobierno, ¿verdad? Y eso es muy importante, que se garantice las reglas del juego. Y Nicaragua ha avanzado, hay que reconocer que Nicaragua avanzó mucho. Claro, insisto, en estos momentos la situación está un poco confusa. La empresa, la inversión extranjera dice, bueno, vamos a esperar. Los que invirtieron obviamente están trabajando en su inversión, pero con miedo también. Claro, porque no se sabe qué va a pasar, si esto se va a poner un poco más complicado, si esto va a escalar más allá o si se va a resolver
por la vía de un diálogo, elecciones, etcétera. Pero es decir, Nicaragua ha avanzado en ese sentido, ¿verdad? En garantizar de que, ok, hay un cambio de gobierno, por ejemplo, se especuló mucho cuando llegó el actual presidente en el 2006, ¿verdad? Cuando ganó las elecciones se especuló muchísimo en cuanto a que la inversión ahora se iba a ir porque no se sabía, volvíamos a otras épocas, etcétera. Sin embargo, no hubo ningún trauma, no hubo ningún problema y con todas las críticas que puedan haber, ¿verdad? Con todas las críticas que puedan haber, bien que mal, la inversión estuvo llegando sin problema, ¿verdad? Exactamente. Entonces, eso es muy importante, más que, por ejemplo, los conflictos políticos que pueden haber entre los partidos. No me refiero a este tipo de conflictos que tenemos ahora, sino también otro tipo de conflictos que hay entre los partidos políticos, que no se ponen de acuerdo en esto, pero sí es muy importante tener la garantía. Y, por ejemplo, a mi criterio, un punto muy importante que creo que también debe ser analizado es, por ejemplo, cuando cambias esas reglas del juego. Como pasó, por ejemplo, con la reforma tributaria del año pasado, que obviamente no, muchos empresarios dicen que no se hizo de consenso, el impacto ha sido considerable. Por ejemplo, las reformas al INS. Todo eso son señales que se le envían a la inversión extranjera, ¿verdad? Entonces son de las partes, de los contras que se tienen que analizar. Es decir, aquí después de un año, ya vamos llegando a un año, digamos, 9 meses de vigencia de estas leyes, es importante hacer un alto en el camino y analizar realmente si esto ayuda a la inversión extranjera. Son esos puntos que también van en los contras. Ok, gracias por habernos ayudado con respecto a este tema. Yo creo que como nicaragüenses debemos de estar siempre pendientes de lo que pasa en cuanto a la economía de nuestro país, qué está pasando con las inversiones extranjeras, porque de alguna manera también a nosotros nos puede favorecer. Así es. Siempre estar como que informado, que los especialistas, en este caso el licenciado, que sabe mucho del tema, también nos ayude y nos aporte con respecto a toda la información de este tema. Muchísimas gracias por habernos acompañado, licenciado. La verdad es que es un gusto para nosotros siempre acá en Revista al Día poder abordar este tipo de temas. Nosotros nos vamos a una pausa, pero regresamos con mucho más de Revista al Día.